Las 11:38 minutos y seguimos repasando un poco y dándole espacio a nuestros amigos, ¿no? En la radio y en el canal. Y también para nosotros un placer recibirlo a Fernando Aragón, que siempre nos trae un momento como para meternos de lleno en determinadas temáticas y situaciones, ¿no? Así que queremos agradecerle como todos los miércoles con nosotros. Fer, ¿cómo está? Buen día, ¿no? Gusto saludarte. Buen día, Leo, buen día a toda la audiencia. Muy bien, lindo, pasando una mañana con lluvia, pero hermoso. Contento me decías porque estás trabajando en cuanto a la iglesia de Cristo Reina, y la verdad que estabas mostrándome algo por allí. Sí, bien, ¿no? Un poquito de la actividad que tuvimos el fin de semana, una fiesta realmente en la iglesia, un tiempo hermoso para la familia. Tuvimos bautismo, ¿sí? Cada 2 o 3 veces por año estamos haciendo bautismo y fue una experiencia muy linda, alrededor de 40 personas que tomaron la decisión de bautizarse. Como iglesia bautizamos a aquellos que deciden ser discípulos de Jesús, de tomar un paso de fe, de dar testimonio de cómo han cambiado sus vidas. Y la verdad, ahí estamos viendo algunas fotos. Esta es una foto al final donde nos sacamos ahí con todas las personas que se habían bautizado, están con sus certificados de bautismo, que es un recuerdo. Y mucha gente, la familia recibiendo la bendición de Dios, siendo testigo de este paso de fe, ¿no? En la gente, que es el bautismo. Contentos porque familias enteras, matrimonios, padres con sus hijos bautizándose, fue una experiencia muy linda. Bueno, Fer, hoy una temática, bastante particular, ¿no? El tema es restaurar. ¿Descartar o restaurar? ¿Descartar o restaurar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como personas? ¿Qué hacemos cuando alguien se equivoca con nosotros? ¿Lo descartamos o restauramos esa relación? ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros nos equivocamos? ¿Descartamos las posibilidades o buscamos restaurar lo que hemos hecho? Esto nos va a poner, el tema de hoy nos va a poner de cara con algunas situaciones donde tenemos que tomar decisiones en la vida y también poder ser sabios a la hora de entender que todos cometemos errores, de que no somos perfectos, todos nos equivocamos y que aún Dios nos ha dado la capacidad de poder reparar los errores que cometemos, ¿no? Siempre nuestro modelo es Jesús, así que vamos a mirar una escena que es bastante conocida, a toda la audiencia le va a ser conocido lo que voy a leer, ¿sí? Vamos a leer 3 porciones de la Biblia que nos van a hacer pensar acerca de qué hacía Jesús. ¿Descartaba a aquellos que se equivocaban o los restauraba, ¿no? La imagen de, tengo un vaso y se me rompe, lo descarto o pienso de que puedo repararlo y seguir usándolo, ¿no? En el buen sentido, usando. Las relaciones también pueden dañarse y tenemos la capacidad de descartar esa relación o poder restaurarla, ¿no? La historia es esta. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 27, Jesús le habla a sus discípulos y le habla, Leo, de algo que le habla momentos antes de ir a la cruz. Son momentos cruciales, son momentos muy tensos. Y Jesús le dice, todos ustedes se van a apartar, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, que Pedro era el discípulo que siempre abría la boca, el que siempre hablaba, le dijo, aunque todos se aparten, yo no lo voy a hacer. Yo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Otra versión dice, mi vida pondré por ti, dice Pedro, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? La historia la conocemos. Jesús es arrestado para ser crucificado, los discípulos se dispersan, lo siguen de lejos, y dice el mismo capítulo de Marcos, versículo 66, entonces Pedro abajo en el patio llegó y había allí una sirvienta del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo, tú también estabas con él, con Jesús, con Nazareno. Pero él negó diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal
Y cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él le negó otra vez. Y poco después lo volvieron a encontrar y dijeron, tú eres uno de ellos, eres Galileo. Y él dijo, no lo conozco, no sé de qué me están hablando, no sé de quién me hablan. Y momentos después de eso, dice la Biblia, cantó el gallo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, de que lo negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Y dice la Biblia que se fue Pedro y lloró amargamente. Dentro de todos los discípulos, de los 12, Jesús tenía en cierta forma un grupo más cercano, que eran 3, que era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro siempre encabezaba y tenía cierto liderazgo dentro de los apóstoles. De hecho, va a ser el que se va a convertir en guía de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros días, porque tenía un cierto liderazgo sobre los demás discípulos también. Es muy interesante ver que todas las listas de los apóstoles siempre están encabezadas por Pedro, aunque el orden de los otros siempre se altera, pero él siempre es el primero que se lo nombra. De hecho, tenía un liderazgo importante. Cuando Jesús les anuncia de que va a morir y de que a ellos también los van a perseguir, si ustedes me van a abandonar, y Pedro va a decir, no, yo no te voy a abandonar, yo voy a poner mi vida por ti. Aunque los otros te dejen, yo no te voy a dejar. Y la historia es esta, ¿no? Jesús es arrestado y 3 veces Pedro va a negar al Señor. No le conozco, no sé de quién me hablan. Por supuesto que hay mucha presión en el entorno. Él no le está negando porque esté enojado con Jesús o algo así. Está en riesgo su vida. Quizás le podría haber costado su vida también. Y todo eso carga mucho temor en el corazón de él y lleva a negar al Señor. Y sentirse, que ha fallado. Sentir que ha fallado a su amigo. Quiero que pienses, Leo, que el momento en que Jesús va a estar en la cruz, Pedro lo va a estar viendo de lejos, sabiendo de que le ha fallado a Jesús. Por eso dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, ¿no? Porque sintió de que había fallado. Ahora, eso es lo que sintió Pedro. Y ahora, ¿qué fue lo que sintió el Señor? Porque dice la palabra de que el Señor lo estaba mirando a Pedro. Si otro de los evangelios relata que lo estaba mirando cuando esto sucedía. Y cuando el Señor lo miró, luego de que cantó el gallo, Pedro lloró amargamente. Jesús también sintió la traición de su amigo. A ver, Leo, si mañana estás en una situación difícil y que yo te miro y te digo, no, yo ni te conozco, claro, no sé quién eres, ¿no? Pasaban tanto tiempo juntos, venían de trabajar años en el ministerio, de tantos lugares, tantas cosas que habían vivido, y Pedro está diciendo, no lo conozco, no sé quién es. Claro. Está fallando a su amigo. A ver, ¿en qué nos hace meditar esto? ¿Quién no se ha sentido desilusionado por un amigo, por una persona a quien quiere? A ver, Pedro dijo, no, yo mi vida voy a poner por ti, y luego se borró. A la hora, como decimos, de la verdad, así es. No estuvo. ¿Sí? Entonces, fueron solo palabras, como dicen las palabras, que se las llevó el viento, y en realidad, ¿sí?, no puso su vida y negó al Señor. O sea, Pedro falló. Ahora, ¿qué es lo que el Señor hace ante esa falla? ¿No? Por supuesto de que todos en algún momento nos hemos sentido desilusionados por alguien, hemos sentido de que nos han fallado, porque las personas nos equivocamos todas nos equivocamos, todas cometemos errores. Entonces, ¿cómo aceptamos nosotros los errores de los demás? ¿Sí? Y aún cómo reaccionamos cuando nosotros mismos nos equivocamos. Porque, a ver, ¿qué habrá pasado por la cabeza de este Pedro sintiendo de que ha fallado? ¿Cuántas veces nos sentimos de que hemos fallado a seres queridos? Y a veces solo nos descartamos, nos descalificamos por el hecho de haber cometido un error, ¿no? Nuestra sociedad tiende a descalificar. Alguien se equivoca y lo tacha, como decimos, no, vos estás tachado, ¿no? Bueno, Jesús tachaba a la gente, la descartaba o la restauraba. El corazón de Dios es un corazón de oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Todos nos equivocamos y Él nos da oportunidades. Y deberíamos aprender de Él también para desarrollar nuestras relaciones cotidianas. Porque hay gente que se equivoca y yo tengo que decidir si le doy una nueva oportunidad o no. ¿Sí? Y quizás se equivoque una segunda vez también y voy a tener que volver a decidir si le doy una oportunidad o no, o descarto esa relación. ¿Qué pasa si te doy una oportunidad sabiendo que me vas a volver a fallar?
es interesante saber de que el corazón de aquel que está dando una oportunidad tiene que apostar a que no va a ser así. A ver, si yo te doy una oportunidad es porque estoy depositando un grano de confianza en que vos vas a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, si yo estoy predispuesto a decir, no, ¿para qué te voy a dar una oportunidad si me vas a volver a fallar? ¿No es cierto? No estoy dando una oportunidad genuina a la persona, ¿no? La estoy condicionando ya desde prejuzgarla de que se va a volver a equivocar, ¿no? Y me imagino que la persona porque todos, como decís, nos equivocamos y demás, lo que pasa es que a veces no asumimos que nos equivocamos, o asumimos que nos equivocamos, pero no reconocemos que ante la persona a la cual le hemos fallado, ¿no? Porque creo que lo hemos hecho todos, lo hacemos. Va de por medio el orgullo ahí en no poder decir o no poder reconocer que te he fallado como amigo o como conocido. Sin duda dijiste algo que es preciso y es específico, la palabra orgullo. Es una de las primeras barreras que tenemos que vencer, que quebrar a la hora de poder restaurar una relación. Porque, a ver, mi orgullo está dañado porque yo digo, no, vos te equivocaste, vos hiciste mal. Entonces, hay determinadas cosas que hay que vencer, hay que quebrar dentro nuestro, como el orgullo, como el decir, no, si él se equivocó, él tendría que tener otra actitud. Tenemos que quebrar eso. A ver, el dar oportunidad está muy ligado al perdón, está muy ligado al perdonar a la persona, ¿no? Y el darle una oportunidad de que pueda hacer las cosas bien si se ha equivocado, ¿no? Esto podemos ponerlo en perspectiva de nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. O sea, nosotros nos equivocamos a diario, cometemos pecados a diario. ¿Qué significa pecar? Significa hacer lo que a Dios no le agrada. Pero en realidad el término pecado, Leo, en la antigüedad estaba el arquero con la flecha y tenía un blanco, y cuando la flecha se desviaba del blanco se decía de que había pecado. De ahí nace el término pecado. ¿Sí? Cuando tirabas la flecha y no iba al centro, sino que se desviaba, se decía que había pecado, ¿no? Entonces, pecar es desviarse del blanco. Entonces, cuando hay personas que se equivocan porque se desvían de una forma u otra, eso es pecado delante de Dios, cuando yo hago cosas que a Dios no le agrada. Sin embargo, Dios, en su corazón de amor, de gracia, me extiende la posibilidad del perdón. Eso no me da a mí derecho a poder abusarme de eso y tomar livianamente las cosas, sino me pone la gran responsabilidad de que si Él me ha perdonado, me da una oportunidad de hacer las cosas bien de ahora en adelante. Deberíamos replicar lo mismo en nuestras relaciones. De hecho, el Señor nos va a pedir que hagamos lo mismo con aquellos que a nosotros nos dañan o nos desilusionan, ¿no? De que podamos replicar el mismo modelo, lo que Jesús hace. Si Dios me da oportunidades a mí, ¿quién soy yo para no darle una oportunidad a alguien que se equivoque conmigo? Y digo, en cuanto a lo que por ahí, en un caso extremo, muchas veces hay personas que se han equivocado muy mal, ¿no? Y es más, estaba observando, ayer leía en la India y demás que toman algunas represalias con personas, inclusive que acá en Tucumán, en la propia provincia, he visto un contexto familiar en donde el padre abusa de una hijastra, en donde se equivoca. ¿Cómo se digamos, si bien es cierto son casos extremos, pero son casos reales, ¿no? Fer, en función de ¿cómo hago para perdonar a ese? Exactamente. ¿Cómo hace? ¿Cómo se tiene que haber, digo, un camino muy interior de recorrer como para poder llegar a... Lo que es importante, Leo, es poner en perspectiva de que la persona, el perdón, ¿sí?, me beneficia principalmente a mí. Si yo pienso que con el perdón estoy beneficiando al agresor, difícilmente nazca de mí el perdonarlo. A ver, si un padre, ¿sí?, ha sufrido de que su hija sea abusada, o una madre, por ejemplo, como el ejemplo que me pones, si esa persona no perdona, va a cargar toda su vida con ese odio y ese rencor. Y el problema es que quizás aquel esté en la cárcel o esté libre, ¿sí?, haciendo su vida, y yo voy a cargar toda mi vida con este dolor. Entonces, debo entender que el principal beneficiado en el acto del perdón soy yo. Entonces, eso me permite
sin importar lo que haya hecho, buscando una libertad personal, me permite perdonar a aquel que diría, es muy grave lo que ha hecho. No sé si me explico. Sí, O sea, sí. Yo soy el principal beneficiario del perdón. Yo me hago libre cuando decido perdonar, porque yo dejo de cargar con rencor, con odio y con bronca, que, decido cargarlo toda mi vida, recordar lo que me hicieron todos los días de mi vida, ¿sí? O decido perdonar y entregarlo y empezar a cerrar esa etapa dentro de mi vida. ¿Y crees que una persona así se puede restaurar, entre comillas? Tal vez no sea la expresión, sea reinsertar dentro de lo que es la sociedad. Yo creo, si Dios nos ha perdonado a nosotros lo que hemos hecho. Siempre el ejemplo, volvemos, es Jesús, Leo. Jesús nos perdonó nuestros pecados y nuestros pecados los llevaron a Él a la cruz. O sea, lo que nosotros hicimos fue grave espiritualmente. Jesús cargó con nuestros pecados y eso lo llevó a la cruz. Él murió por nuestros pecados. A Jesús no lo mató ni una cruz, ni los clavos, ni una corona de espina. ¿Sabes, Leo, que una persona cuando el ser crucificado era la peor tortura? El ser crucificado era la sentencia de muerte, pero con un agregante de que la persona debía sufrir en la cruz, ¿no? Era terrible la crucifixión. Por eso el antiguo pacto dice, maldito todo el que es colgado en un madero, porque era la forma en que se la maldecía a la persona por lo que había hecho, ¿no es cierto? Era la peor forma. Una persona crucificada podía estar 24 hasta 48 horas viva, colgada en la cruz. Ahora quiero contarte algo. Cuando Jesús lo crucifican a las 9 de la mañana, que es lo que la Biblia describe como la hora tercera. El calendario comenzaba a correr judío desde las 6 de la mañana, la hora cero. Entonces, a él lo crucifican a las 9 de la mañana, ¿sí? Y él expira y entrega su espíritu a las 3 de la tarde. O sea, Jesús estuvo 6 horas vivos en la cruz, cuando una persona que era crucificada estaban hasta 48 horas vivos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque a Jesús no lo mató la cruz. Jesús cargó en la cruz con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, dice la Biblia. Dice Isaías, Él fue molido por nuestros pecados. Entonces, Él cargó en la cruz con nuestros pecados y lo llevó a la muerte. Cuando vemos yo le digo siempre a la gente, vemos a veces la película de Jesús o la Pasión en el tiempo de Pascua, y uno ve la tortura de los soldados romanos, y yo le pregunto a la gente, ¿qué harías si hubieses estado ahí en ese lugar? ¿O qué harías si tuvieses a un soldado de eso delante tuyo? Y algunos me dicen, bueno, me daría ganas de matarlo por lo que le hicieron a Jesús. Bueno, en realidad a Jesús no lo mataron los soldados romanos, a Jesús lo mató nuestro pecado. Y cada vez que me miro en el espejo estoy viendo a quien fue responsable de esa muerte. Entonces mi actitud es ir y pedir perdón por mis pecados y por mis faltas. Y si Jesús nos perdonó, ¿sí?, algo tan tremendo, si el Padre Dios nos perdonó algo tan tremendo como fue la muerte de su Hijo, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden? Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, ¿sí?, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Bueno, Fer, la verdad que como siempre, enriquecedor conversar contigo. Terminamos la historia de Pedro. Sí, a ver. Pedro falla porque no quedó así la historia. A ver, habíamos leído hasta donde Pedro lloró amargamente a causa de su error. Sí. Ahora Jesús muere en la cruz y Pedro, por supuesto, que va a pasar todo el proceso de la crucifixión con ese trago tan amargo de haberle fallado a su amigo. A ver, ¿te imaginas de que tu amigo se está muriendo y vos sabés que le has fallado en una forma grave? Lo que sentía el corazón de Pedro, ¿no? A tal punto que cuando Jesús va, luego de haber muerto, Pedro va a volver a su vieja vida. Pedro un día fue llamado por Jesús a la orilla del mar de Galilea, era pescador, y va a dejar su barca en la orilla y le va a seguir a Jesús. Y cuando todo esto pasa, noche y no pescaron nada, y Jesús se le va a aparecer en la mañana, ¿sí?, a la orilla de la playa, ya resucitado. Y en ese encuentro tan hermoso que describe el Evangelio de Juan, dice que Jesús van a compartir unos peces ahí en la orilla del mar que habían pescado, y Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle el Señor por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pedro, apacienta mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, Leo, si te pregunto algo y vos me contestás y yo te vuelvo a preguntar, da la impresión que no te estoy creyendo. Da la impresión que no creo lo que me estás diciendo. Dice que la tercera vez Pedro se va a poner triste porque Jesús le pregunta, por tercera vez me amas, pero en realidad no es que Jesús estaba dudando del amor de Pedro, sino que por cada vez que Pedro lo había negado, Jesús le estaba haciendo que le confiese su amor. Lo que Jesús estaba haciendo era restaurar el corazón de Pedro. Me negaste una vez, confesame que me amas una vez. Me negaste 2 veces, confesame que me amas 2 veces. Me negaste 3 veces, confesame que me amas 3 veces. Y Jesús va a restaurar el corazón de Pedro. Y de este hombre que se sentía totalmente desilusionado a causa de su error, que pensaba de que todo había terminado, Jesús lo va a restaurar esa relación, esa vida, ¿sí? sin importar el error que había cometido. Y Pedro se va a transformar en la figura principal de la iglesia cuando Jesús ya no esté aquí en la tierra. Y un día se va a cumplir lo que Pedro había dicho. Pedro había dicho, Señor, mi vida pondré por ti. Y un día llegó el momento donde Pedro tuvo que poner su vida por el Señor. Pedro fue un mártir. A Pedro también lo crucificaron, con el agregante de que él pidió que lo crucificaran con su cabeza para abajo, así es, ¿no? Porque no era digno de morir como el Maestro. Entonces, Jesús podría haber descartado a Pedro diciendo, Pedro me falló, Pedro ya no me sirve más, ¿no? Va a ser tan tremendo lo que Jesús va a hacer con Pedro, que lo va a restaurar, que aún dice la Biblia que cuando en la iglesia primitiva, cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Caía la sombra de Pedro sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero ese hombre un día falló, ese hombre un día se equivocó, ¿sí? Y el corazón de Jesús no fue el descartarlo, sino restaurarlo. Hay muchas personas que nos han fallado, ¿sí? Que el día de mañana pueden darnos grandes satisfacciones si decidimos restaurar esa relación. Y vos que nos escuchás y sentís que le has fallado a Dios en tu vida, el corazón de Jesús está abierto para poder restaurar tu vida. Fer, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, Leo. Conversar contigo. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Fernando Aragón con nosotros, señores, en Mañanas Informativas a través de la radio y a través de Canal 2. Vamos a seguir seguramente reiterando este espacio y bueno, como siempre, enriquecedor y siempre nos deja algo. Gracias, Fer. Gracias, Leo. Pausa, ya venimos.